permite que esta noche, Señor, en el estudio, en ocuparnos del estudio de la Torá y de las Escrituras, podamos crecer en la luz, crecer en el conocimiento, crecer en la revelación, en crecer en la emuná, en la fe, en la seguridad de que tú eres el único Dios verdadero al cual servimos, al cual creemos y que enviarás a Mashiach pronto. En el nombre de Yeshua Mashiach, amén. Shalom, buenas noches, Dios le bendiga, Dios le guarde. Quiero agradecer a todos los que han estado orando por nuestro hijo José y todas las oraciones también que han hecho por nosotros, ¿verdad? Y por las oraciones que hemos hecho los unos por los otros. Recordemos que la hermana Gladys Caraballo está pendiente de un proceso, una intervención donde se le removerá una pequeña masa que tiene en el intestino en el próximo mes. Ella no nos ha podido estar visitando, pero siempre se comunica y nos mantiene informados y les envía muchos saludos a los hermanos de la Iglesia Roca de Salvación. ¿Okay? Ella los tiene en sus oraciones y tiene mucho deseo de poder salir de la casa, pero como ustedes saben, ella es una persona ya mayor de edad y al estar pendiente de una intervención de un proceso, ¿verdad?, médico, pues se le ha prohibido que salga de su casa a donde haya varias personas reunidas. Así que manténganla siempre en oración, y si hay algún otro hermano enfermo, la hermana Elizabeth Dile está bastante restaurada de su cirugía también. Le damos gracias a Dios que nos ha estado guardando todos estos días. Felicitamos al pastor Reyes, que comenzó a trabajar este sábado pasado en la tarde y que prontamente se estará retirando de su trabajo, que Dios le está dando el deseo de su corazón y la oportunidad de poder, ¿verdad?, descansar en el día que el Señor escogió para ella. Y hemos estado hablando de los sellos, hemos estado hablando del libro de Apocalipsis desde el capítulo 1 y comenzamos a estudiar los sellos y estamos ya en el último sello esta noche, que vamos a estudiar el sábado pasado, que fue que dimos la clase. Estudiamos el quinto y el sexto sello, ¿ok? Y tengo que darte un pequeño más o menos resumen para que como que hagamos un clic en lo que vamos a estar hablando en esta noche. Esta es la hermana Sori Granados, junto con mi esposo Jorge, ¿verdad? Pues estamos a cargo de la congregación Roca de Salvación, que nos reunimos en la Casa de Oración Puerta del Este, en la ciudad de Cranford, Nueva Jersey. Es una iglesia que está aprendiendo o conociendo las raíces hebreas, y venimos de una transición de una iglesia cristiana a una iglesia que estudiamos y entramos en esta nueva revelación de las raíces hebreas. Así que si es la primera vez que nos escuchas, te invito, porque las clases están en la página que tenemos de Facebook de la iglesia, y te puedes, si quieres después, ver los estudios que comenzamos del capítulo 1 de Apocalipsis. Puedes ir, ahí están las notas, y también están las presentaciones de PowerPoint. ¿Okay? Así que la última clase anterior, cuando hablamos del quinto sello y el sexto sello, lo que vimos fue que en el quinto sello vimos la multitud de las almas que habían sido muertas a causa de la palabra de Dios y del testimonio, que estaban debajo del altar y clamaban a Dios pidiendo que se juzgara y se hiciera justicia por la sangre derramada de ellos, ¿verdad?, sobre los que moraban en la tierra. Y se les respondió, el Señor les respondió que debían esperar un poco más, porque un grupo más se iba a añadir al número de ellos. ¿Okay? Y también hablamos de las escrituras, leímos las escrituras bíblicas en donde a través de los profetas, ya en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, Dios había dicho eso, que Él lo iba a hacer, que Él iba a vengar la sangre de sus siervos, que Él iba a vengar a aquellos que habían muerto por la palabra, que Él iba a intervenir, iba a venir como a defender o a vengar a los enemigos de cada uno de ellos. Y cuando hablamos también de esa multitud que estaba debajo del altar, hablamos, si se recuerdan, que se le dieron vestiduras blancas, y lo relacionamos con la resurrección que va a suceder en el tiempo en que se celebra la quinta fiesta. Este es el quinto sello, que está relacionado con la quinta fiesta, y la quinta fiesta es la fiesta de trompetas, o el Yom Teruah, que lo vamos a celebrar este próximo mes de septiembre. Por eso es que estamos hablando, porque los eventos de Apocalipsis son los eventos que van a ocurrir o a suceder durante la segunda venida del Mesías, para cumplir casi la finalidad del plan de redención
de nuestro Creador y precioso y altísimo y todopoderoso Dios. Luego también hablamos del sexto sello, donde le dimos lectura al recuento que se hace en ese sexto sello de todos los juicios que se van a hacer derramados sobre la tierra. ¿Ok? Y hablamos también de que los eventos, cuando los vemos en el libro de Apocalipsis, no son eventos que van sucediendo cronológicamente como nosotros entendemos el tiempo cronológico uno detrás del otro, porque Juan está viendo muchas cosas a la vez, teniendo muchas visiones. Él está escuchando, teniendo visiones y está anotando, está al mismo recibiendo el mensaje, conociendo lo que están diciendo, porque él es judío que conoce la Torá, ¿ok? Y entonces él no está viendo las cosas en orden. Dios por lo general al profeta le muestra muchas cosas y nosotros tomamos eso que ese profeta nos dice y tomamos pistas, sacamos las pistas de lo que él está comunicando de parte de Dios, para entonces nosotros tratar de descifrar todas esas pistas y recibir el mensaje que Dios tiene. Acuérdate que el libro de Apocalipsis es bien simbólico, ¿ok? No es un libro literal. Habla de muchas cosas que son simbólicas, y lo que Juan está viendo desde que comenzamos los sellos, él no está viendo cosas que están sucediendo en la tierra, él está arriba, porque en el capítulo 4 dice que se abrió una puerta en el cielo y se escuchó una voz que le dijo: ven y sube, que te voy a mostrar las cosas que están por suceder. Y él subió al trono celestial, donde está el Padre en los cielos de los cielos, y él comenzó a ver todas estas cosas que hemos estado hablando. O sea, que no son cosas que están sucediendo en lo material, sino que son visiones, experiencias espirituales que está teniendo Juan, y está viendo todas esas cosas y las está dejando plasmadas, escritas, para enviar ese mensaje a las 7 iglesias de Asia, que es en realidad a quien se le envía este libro como una revelación de Yeshua, de Jesús el Mesías. Entonces tenemos que también estudiamos en cuanto al recuento de todos los juicios que van a ser enviados, ¿ok? También estudiamos en las letras hebreas que se relacionaban con estos sellos. El quinto sello se relaciona con la quinta fiesta, con Yom Teruah, y la letra hebrea, ¿verdad?, que se relaciona con este sello, que tiene un valor de 5 y que es la quinta letra, es la letra Hei. Hei tiene que ver con el espíritu, con el soplo de vida, con aliento de vida, ¿ok? Hablamos todas esas cosas. Hei tiene un espacio arribita, cuando vimos en el visual, que se asocia con una ventana abierta. En la ventana abierta entra la brisa, ¿ok? Entra el soplo, entra la revelación, entra la luz. Y esto es lo que está hablando la Hei, que aquí viene la vida, viene el soplo de Dios, viene la resurrección de los muertos, y viene la revelación de Yeshua. Y vamos a ver a Yeshua, y vamos a comenzar las cosas viéndolas sucediendo delante de nuestros ojos. Y el sexto sello se relaciona con la letra Vav, que quiere decir hombre, quiere decir clavo, quiere decir gancho, aquello que conecta, aquello que une una cosa con otra. Esto es bien importante, porque en este momento, que es el sello número 6, y la letra Vav significa gancho o conexión, este es el sello que va, los eventos estos que van a suceder, es aquello que va a venir, va a suceder, porque se va a conectar el cielo con la tierra nuevamente. Se va a conectar Dios con su creación, ¿ok? Todo va a conectarse, lo espiritual con lo material va a comenzar de nuevo a conectarse como era en el principio. Y hablamos de que el que conecta es Yeshua, porque él es el que nos conecta con el Padre, él es el camino al Padre, él es uno con el Padre, y él es el que está haciendo toda esta obra que estamos hablando de todos los sellos. Porque recuerda que quien está abriendo los sellos, el único que es digno para poder abrir los sellos de este rollo que está escrito por ambos lados, es Jesús de Nazaret, o Yeshua HaMashiach, el Mesías, ¿ok? Esta noche vamos a entrar en el séptimo sello. Y este séptimo sello es el que va a dar inicio a las 7 trompetas. O sea que antes de comenzarse a sonar las 7 trompetas, todo lo que vamos a leer es lo que va a suceder. Es como una antesala.
Y después que sucede esto, comienzan los ángeles a sonar la trompeta, la 1, la 2, la 3, así sucesivamente, hasta la número 7. Entre medio del sexto sello y el séptimo sello hay un capítulo en Apocalipsis, ¿okay? Como un intermedio que nos habla de una multitud que es de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las naciones, ¿okay? Que están sellados por el sello del Dios vivo. Y describe el número de esa multitud y habla de esa multitud, quiénes son, todas esas cosas, pero esta noche no vamos a hablar de eso porque vamos a entrar en el séptimo sello, ¿ok? Pero hay un intermedio, porque nosotros del capítulo 7 vamos ahora a saltar al capítulo 8, que es donde se habla del séptimo sello. Pero ese intermedio que está ahí nos está hablando de lo que yo le di en la clase anterior, de que los sellos no van, los juicios no van a desatarse sobre la tierra hasta que Dios no selle a todos sus escogidos. Y esto es una bendición para cada uno de nosotros. Y hablamos de que los sellos son las fiestas. Mientras más celebramos las fiestas, Dios nos va sellando. Mientras más obedecemos y guardamos el Shabbat, Dios nos va sellando. Y eso es lo que nos va marcando para que cuando estos juicios sean lanzados, podamos tener una protección de parte del Padre, si es que todavía estamos aquí en la tierra, ¿ok? Apocalipsis capítulo 8, verso 1, aquí es que comienza la narrativa del sello número 7. Dice: te damos gracias, Padre Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, por darnos tu Torah y ordenarnos el estudio de la misma. Gracias por tu bella palabra, Padre. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello. ¿Quién rompió el sello? El Cordero, el único digno, que ya solo hablamos cuando comenzamos a hablar del rollo y de los sellos. Sucedió en el cielo, hubo en el cielo un silencio por media hora. Este es el primer verso, ¡pum! Eso es lo que comunica. Y dice Juan, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron las 7 trompetas. Es decir, que hubo un silencio y a 7 ángeles que estaban ahí reunidos se les dio una trompeta a cada uno de ellos. Se acercó otro ángel, aparte de estos 7, se puso enfrente del altar. Tenía un incensario de oro en la mano, ¿ok? Y se le entregó mucho incienso. Esto está frente al altar. Se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. El altar de oro es el altar del incienso, ¿ok? Junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Y luego el ángel tomó el incensario, lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra. Y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron, se prepararon para comenzar a sonar las trompetas. Este es el recuento del séptimo sello. Si tú no conoces la Torá, si nunca te han dicho cómo se realizaba el protocolo del servicio en el templo, que se realizaba según las instrucciones que el Eterno le había dado a Moisés, cuando nosotros leíamos esto no entendíamos nada. Nos quedábamos a bla, como si nos hubieran hablado en otro idioma. Sin embargo, Juan, que está escribiendo lo que está viendo, él entiende que él está viendo exactamente el protocolo que está establecido por el Eterno para llevar a cabo el sacrificio diario del Cordero de la mañana y de la tarde, en el cual en los mismos momentos, en los mismos tiempos, se ofrecía el incienso en el altar del incienso que se encontraba en el lugar santo, y había un protocolo y un proceso que había que llevar a cabo para encender ese incienso, y esa nube del perfume del incienso subiera delante de la presencia de Dios que estaba detrás del velo, donde al frente a frente a ese altar de oro del incienso, y el humo entraba dentro de la presencia, dentro del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Allí estaba el arca del pacto, que es el trono del Eterno, donde se sienta el Eterno.
Y el protocolo del tabernáculo, cuando se fue a construir, que Dios le dio las instrucciones a Moisés cómo construirlo, y debía construirlo conforme al diseño que él le mostró. El diseño que él le mostró es el que está viendo Juan ahora, en esta oportunidad en que se invitó a que él subiera arriba para que viera las cosas que iban a suceder. Que por cierto, el capítulo 4 comienza con la descripción del trono de Dios, el arco iris, el mar de cristal, los truenos, los relámpagos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Todo eso se describe, el trono celestial del Padre en el templo celestial, que Pablo también lo habla en el libro de Corintios. Digo que el autor de Hebreos, porque no se sabe si Pablo es el autor de los Hebreos, que habla de ese templo celestial. Y eso es lo que está viendo Juan. Él no está viendo nada nuevo, nada diferente, nada que él no conozca, sino que él está viendo, wow, así es como se hace en el cielo, lo que nosotros hemos estado haciendo en la tierra, conforme a las instrucciones que el Eterno nos dio a través de la Torá. Y esto es lo que está sucediendo delante de los ojos de Juan. Cuando yo en el cristianismo yo leía eso, yo no entendía nada porque hubo un silencio, bla, bla, bla. Pues mira, ahora vamos a actualizar estas pistas para que nosotros podamos descifrar el mensaje que nos está dando en realidad este sello. Primero, el silencio en el cielo por media hora. ¿Qué es eso? ¿Okay? Ya les dije que dentro del protocolo, que lo que se está como se relatando en este séptimo sello es el protocolo de cómo se ofrecía el incienso en el altar del incienso en el lugar santo todos los días en el templo y al principio en el tabernáculo. ¿Okay? Así que el mensaje lo que tiene es un contexto hebreo. Si tú no eres hebreo, tú no tienes conocimiento de estas cosas que Dios dio en la Torah y por medio de los profetas, no vamos a poderlo entender. Por eso es que siempre yo hablo que hay que cambiarse los lentes de la teología de dispensación y los lentes de la teología de reemplazo y ponerte los lentes hebreos, del contexto hebreo, para que podamos entender qué es lo que este libro nos está comunicando. La mente judía hay que conocerla. Quiero leer primero, hablar un poquito sobre el silencio. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio 27:9. El silencio en el cielo no es desconocido. ¿Okay? Ya la Torah lo había dicho antes. Dice aquí, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha. Oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová, tu Dios. Cuando hay un silencio, el mensaje que se está comunicando es, hoy has venido a ser pueblo del Eterno, de Yud-Heh-Vah-Heh, de Yahweh, tu Elohim o tu Dios. Y este es el mensaje que está comunicando este séptimo sello con ese silencio, conforme a la lectura en el libro de Deuteronomios capítulo 27 verso 9. El silencio anuncia que hoy que has venido a ser parte del pueblo de Dios. Acuérdate que antes de que esta visión la tenga, hubo un intermedio donde se selló una multitud de gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, ¿ok? Y este sello, ese silencio, ¿por qué? Porque está diciendo ahora, hoy, has venido a ser parte del pueblo de Dios, ya yo te sellé, eres de mi pueblo, ¿ok? Ese es uno de los mensajes que da ese silencio. Pista número 2, cuando nosotros escuchamos hablar de incienso, nosotros sabemos que en el servicio del templo se incluye el incienso. Y cuando nosotros estudiamos las parashá, nosotros en las parashá, en el capítulo, creo que en capítulo 30 de Éxodo, cuando el Señor comienza a darle las instrucciones a Moisés, él habla del construir el altar de oro del incienso. Da las instrucciones cómo se debe construir, que debe ser de madera de acacia, que fuera lo de oro por arriba, por abajo, por dentro. Todas esas instrucciones las explica, que tiene que tener 4 cuernos. Todo eso está en la Torá. Y ese altar del incienso es bien especial, tiene unas medidas de altura, de anchura, ¿ok? Y Dios las especifica. ¿Y dónde va a colocarse? Frente a frente al velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Que esto no es nada nuevo. Y cuando tú escuchas la palabra incienso, tú te tienes que acordar de que en el lugar santo hay un altar del incienso.
En el lugar donde nosotros nos congregamos, ellos tienen un salón de Jerusalén, que transmiten en vivo el muro, lo que está sucediendo en Jerusalén en el muro. Y allí, por gracia y por bendición de Dios, al frente del muro, tienen ellos donde está la pantalla del televisor, tienen como una réplica del altar del incienso. Eso es lo que hay allí ¿cómo se dice? En el lugar de oración por Jerusalén. Y tienen específicamente eso allí porque recuerda que cuando el ángel enciende este incienso, cuando lo quema, cuando lo presenta, viene junto con las oraciones de los santos, que es lo que él está trayendo, que es lo que hablamos, y sube más humo con más oración y con más intercesión de parte de los santos de Dios. Por eso es que estamos hablando de esto. Este es el mensaje que nos está dando ahora mismo toda esta información. El incienso también había sido especificado por el Eterno cómo se debía construir, qué especies podían incluirse en el incienso, que es para él. Es un aroma especial para él. Tiene que tener una especie específica, una cantidad específica. Y solamente unas personas específicas pueden hacerlo y pueden presentarlo ¿cómo se dice? La ofrenda de elevación de ese perfume. No cualquiera puede venir y encender un incienso allí delante de la presencia de Dios como si fuera nada. Ahí están las personas especificadas y todo. Y hay un protocolo especificado cómo se lleva a cabo ese evento de presentar esa, como diríamos, esa ofrenda de incienso delante del Padre. Así que tenemos dos pistas, ¿ok? Tenemos un silencio en el cielo y tenemos la otra pista que hay un ángel que está tomando incienso, está tomando brasas del altar, está llenando un incensario que se está moviendo del altar de donde se sacrifican los animales, se está moviendo al lugar santo. Un grupo de personas, los que son escogidos, no todo el mundo, y llegan hasta aquel lugar. Vamos a hablar un poquito de eso ya mismito. Éxodo 30 dice, para reforzar lo que les acabo de decir, dice, cuando las instrucciones que da el Padre: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Verso 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Mira dónde se va a colocar ese altar del incienso, ¿ok? Va a estar delante del propiciatorio, que es el asiento de misericordia, ¿ok? Que está allí como testimonio, y en ese lugar es donde Dios se va a encontrar con el que está ofreciéndolo. Era el lugar que Dios se encontraba con el pueblo, con las oraciones del pueblo. Y esa es la instrucción que está dando Dios. Imagínate este momento que está Juan viendo esa visión, que este ángel está tomando incienso, que está tomando brasas, que está llevando este incensario, estas brasas frente allá al altar del incienso, al altar que se llama también el altar de oro. Ahí está ofreciendo el incienso, ese humo sube, y tan pronto todo eso sucede, los ángeles ya están enlistados y comienza a sonar las trompetas. Una vez que se ha dicho, hoy ya tú eres el pueblo mío, entonces este humo sube, y sube en el lugar donde Dios ha dicho, me encontraré contigo, y entonces que van a suceder todas las cosas que Él ha dicho que van a suceder para traernos la redención total a la creación y al hombre. Dice el verso 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Es Aarón el sumo sacerdote. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Yahweh o de Jehová por vuestras generaciones. Este protocolo se tenía que llevar a cabo perpetuamente, 2 veces al día, en el momento en que se presentaba el cordero, que se ofrecía el holocausto continuo en el altar, que ese cordero se quemaba totalmente, y a las 3 de la tarde volvía y se presentaba otro cordero más, se ponía en el altar para que se siguiera quemando y estuviera ese sacrificio de continuo delante de la presencia del Señor. En esos 2 momentos del día, el sumo sacerdote entraba, tenía que seguir este protocolo, que vamos a leerlo ya mismo. Hoy en día no hay templo en Jerusalén, ¿ok? Hoy en día lo que existe es el templo celestial.
es el que está existente, el que está arriba, el que siempre ha estado. Y allí se sigue practicando este protocolo de sacrificio, la quema del incienso, el humo que sube a la presencia de Dios, el incienso que son las oraciones y las obras de los santos, ¿ok? Todo esto está sucediendo en los cielos. Lo que Juan está viendo está sucediendo arriba, en el cielo. Después, cuando le hablé ahorita de que Juan subió al cielo como una invitación, eso se encuentra en el capítulo 4 de Apocalipsis, el verso 1. Y lo que está dicho es: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Todo esto que está Juan viendo de los sellos. Hay una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dije: suba acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después. O sea que Juan no está abajo, Juan está arriba, donde está todo lo celestial. Él está viendo cómo están sucediendo todas las cosas. Acuérdate que como lo terrenal, también está lo celestial sucediendo a la misma vez. Según lo que está sucediendo en lo celestial, está sucediendo acá en lo terrenal, en lo material. Así es como funciona el sistema de Dios. Y lo que Él ha querido establecer acá en la tierra es lo que existe y está sucediendo en los cielos, donde Él está. Y esto es lo que Juan está viendo. Bien, Juan sube y está viendo cómo se está llevando el servicio al Eterno en los cielos. El séptimo sello nos está hablando del protocolo de la ofrenda diaria. Ya dije esto. Cuando se abrió el séptimo cielo y se hizo silencio en el cielo, vuelvo y lo repito, hay un ángel que tiene un incensario de oro. Se para frente al altar. El altar que él se para delante de él es el altar donde está el cordero ofreciéndose en sacrificio. Acuérdate que hay un altar en los atrios, que es donde se sacrifican los animales, se cortan en pedazos, se saca la piel, todo ese proceso que está explicado también en la Torá. Se presenta ese cordero en el altar. En ese altar es que va ese ángel, busca el incienso, lo añade el incensario, camina hasta el lugar santísimo. ¿Ok? En alguna de las, ¿cómo se llama? En el Talmud o en la Mishnah tienen muchos relatos de cómo se llevaba a cabo este proceso, y tengo que darte lectura a alguno de ellos para que tú veas que exactamente lo que Juan está describiendo es exactamente el proceso que se llevaba a cabo en el santuario. O sea que el libro de Apocalipsis en realidad se relaciona tanto y tanto con lo que está escrito en la Torá, que si tú no tienes la Torá dentro de tus planes y tú no la estudias, como se nos había dicho a nosotros antes, que estaba abrogada, que ya estaba eliminada, que no teníamos que obedecerla, sino que nosotros nos ocupamos del Nuevo Testamento, de la Iglesia, de esas cosas. Cuando leemos el libro de Apocalipsis es imposible que lo pudiéramos entender, porque no sabíamos de qué nos estaban hablando. Y la gente que hace, pues entonces hace mucha conjetura, y con la mentalidad greco-romana empiezan a inventarse cosas, imaginarse cosas, esto es lo otro, y en realidad no saben ni lo que están diciendo. Dice aquí, una de las cosas bien importantes, el silencio, fíjate. Mientras este proceso se llevaba, esto lo dice en el Talmud, dice: mientras se realizaban los sacrificios diarios, que ya te lo dije, sacrificios diarios, en la mañana el cordero y en la tarde el cordero. En el altar del atrio había voces, había instrumentos, habían trompetas sonando y habían levitas cantando. Ese proceso había un coro grandísimo, era un evento grandísimo, había mucho ruido, muchas voces, mucho canto, sonido de trompeta, todas esas cosas estaban pasando. Pero cuando llegaba el momento del sacerdote del turno entrar al santuario para quemar el incienso, se hacía un silencio reverente. Y este es el silencio que está describiendo Juan en el primer verso del capítulo 8. Así que en el protocolo que había, mientras se estaba llevando a cabo todas las acciones y todas las instrucciones que Dios había dado en los atrios, alrededores, en el altar donde estaba el fuego que encendió, de que dice que el fuego en el altar no se apagara. Ese es el altar de donde se ofrecían los sacrificios. Mientras todo eso estaba ahí activo y moviéndose, en las horas de la mañana había trompeta, había música, había coro, había mucho ruido, había muchas voces. Hasta los animales, me imagino que estarían estaban degollando y todas esas cosas. Pero cuando llegaba el momento en que el sacerdote que le había tocado por turno presentar el incienso de la mañana, porque el que presentaba el incienso de la mañana no era el mismo que presentaba el incienso en la tarde, en el altar del incienso. Eso se tiraba como un sorteo entre todos los sacerdotes que le tocaba el servicio en el templo durante esa semana.
se tiraba un sorteo y el que salía en la mañana, ese ofrecía ese sacrificio de incienso en el altar de oro frente al lugar santísimo, ¿ok? Pues dice que tan pronto ese hombre comenzaba a suceder todo eso, ya todos ellos se estaban preparando porque ellos sabían que en un momento tenía que parar todo el ruido, ¿ok? Eso es como, a ver, como cuando nosotros hacemos algunas actividades, vamos a hacer un minuto de silencio por tal y tal cosa, todo el mundo deja de nada, todo el mundo, lo que hay un silencio ahí completo por un minuto, nadie dice nada, ni el que está en el micrófono, ni el que está en el público, porque ese silencio es reverencial. Y esto era lo que sucedía cuando se ofrecía el incienso en el altar. Así que toda la gente estaba en silencio y seguían sus oraciones en silencio. Esto fue lo que le pasó a Zacarías cuando el ángel Gabriel se le presentó, que este relato está en el capítulo 1 de Lucas, ¿ok? El Talmud o la Mishnah dice, después de esto, se echaba la suerte para quemar el incienso, lo que le estuve hablando. Se va a quemar el incienso, ¿a quién le tocará hoy? En el tiempo de Zacarías, el que quemaba el incienso en el altar, eso era una vez en la vida que le tocaba el turno. Si ya su turno le había tocado, él no era incluido jamás en el sorteo, a menos que todos los demás ya hubieran ofrecido el incienso en el altar de oro. Imagínate qué hermoso este proceso y lo importante que era que te tocara a ti ese turno de presentar ese incienso delante de Dios para que subiera la nube del aroma delante de Dios, que es donde Dios dio, en el lugar donde me voy a reunir contigo. Ese es el lugar que sucedía eso. Pues Zacarías estaba esperando ese tiempo, ¿ok? Y entonces, como se echaba la suerte, nadie que ya había realizado ese ejercicio podía participar de nuevo, como yo le estuve diciendo. Pero ellos, mientras que las otras 3 suertes se mantenían para el oficio vespertino, la del incienso era repetida. Los que les tocaba sacrificar animales o hacer otras cosas en el templo o en el tabernáculo, durante la hora de la mañana, esos mismos seguían haciendo el servicio durante las horas de la tarde. Pero el que presentaba el incienso no. Era uno en la mañana, un sacerdote diferente, y en la tarde se echaba suerte de nuevo y le tocaba a otro. ¿Okay? Al que le caía la suerte, escogía 2 amigos suyos, 2 sacerdotes de ayudante. ¿Okay? El sacerdote del incienso con sus 2 ayudantes se acercaban primero al holocausto, al altar del holocausto, y uno llenaba de incienso un incensario. Lo que hizo un ángel se acercó al altar, llenó el incensario de incienso. En el protocolo, este sacerdote que le tocó el turno de ofrecer el incienso tenía 2 ayudantes, uno de ellos llenaba el incensario de incienso, que lo hacía en ese lugar donde estaba este altar, ¿ok? El recipiente era de plata, ponía el incienso ahí, no estaba quemando ese incienso, sino que estaba recogido ya en ese incensario para llevarlo al lugar que el Señor había establecido. Y el otro ponía en un cuenco de oro carbones encendidos del altar. O sea que del altar, en el altar tenían el incienso, y aparte de eso tenían que sacar los carbones encendidos con los que se iba a quemar ese incienso del altar donde estaba ardiendo los carbones, donde se estaba consumiendo el sacrificio del cordero. ¿Ok? De que eso se hacía todos los días. Así que tenemos que el ángel tomaba incienso y otro ángel tomaba de los carbones. Eso es lo que está hablando en el capítulo 8, los primeros versos que hablan del 6º sello. ¿Ok? Entonces dice, a pasar desde el atrio del lugar santo, el sacerdote tenía que pasar del altar, caminar, y si estaba el templo, el lugar santo y el lugar santísimo era un lugar, como una caja grandísima, por supuesto, preciosa y cubierta de oro y todas esas cosas, pero tenía que subir una escalinata enorme, llevando ese incensario, el otro llevando los carbones, ¿ok? Donde lo contenía, iban subiendo los peldaños para entrar al lugar santo. No todo el mundo puede entrar ahí, el que tenía la suerte y los 2 ayudantes. Esos 3 eran los que iban a entrar al lugar santo. Mientras caminaban hacia el lugar santo, Mishnah Tamid 5:6 dice, un sacerdote golpeaba un instrumento. Mientras ellos iban caminando, había otro sacerdote que golpeaba, que estaba tocando un instrumento que se llamaba el magrefa. Un nombre rarísimo, pero es como un tambor. ¿Han visto esos tambores grandes que se tocan cuando las cosas están sucediendo, algo importante? Pues había un sacerdote tocando un tambor. Ellos iban subiendo con el incienso, con el carbón,
¿ok? Cada uno en el envase que le correspondía, y el sumo sacerdote, que era el que iba a presentar la ofrenda del incienso, iba subiendo los peldaños y comenzaba ese tambor a sonar, a sonar, a sonar, a sonar, a sonar, a sonar. Dice que las profundas notas del instrumento resonaban contra las paredes del templo y salía un eco. Se producía un eco que se oía hasta la ciudad de Jerusalén completa, anunciando que el incienso estaba a punto de ser ofrecido en ese momento. Ya mismo va, cuando escuchaban el tambor, ya pronto se va a presentar la ofrenda del incienso. Tiene que ser un momento bien especial, porque está sucediendo ahí. Y que las oraciones de las personas envueltas en el humo santo iban a ser llevadas por un ángel a Dios. Eso es lo que ellos pensaban. Está sonando el tambor, se va a presentar la ofrenda del incienso. Nuestras oraciones, las que hemos presentado, un ángel mismo las va a tomar y se las va a llevar a Dios, a su presencia, a su santuario celestial. ¿Okay? El coro de los levitas y la orquesta se reunían rápidamente en preparación de los himnos de alabanza que se ofrecían al Señor, mientras que la congregación cantaba aleluya. Ahí había un fiestón, una celebración. ¿Okay? Está el tambor sonando, están los levitas cantando, está la música. Y repetía la primera línea de los salmos en respuesta al coro. Unos cantaban aleluya, el otro repetía. Ese es un coro enorme que había. Una vez que ellos entraban, estas tres personas, el que iba a ofrecer la ofrenda en el altar del incienso, el que llevaba los carbones y el que llevaba el incienso, ¿ok? Una vez que entraban, extendían reverentemente los ayudantes los carbones sobre el altar de oro, y el otro preparaba el incienso. El que traía los carbones, que los traía ya encendidos del altar donde se ofrecía el sacrificio, ponía los carbones en el altar del incienso. Que tenga la oportunidad de nuestra congregación de ir al lugar del cuartito de Jerusalén, aquí en la casa de oración, vaya, para que usted vea cómo es el altar del incienso, la parte que tiene central donde se supone que se pongan los carbones, y ahí donde luego se iba a derramar el incienso que se iba a consumir, para que usted tenga más o menos una idea de lo que está sucediendo en este séptimo sello, que es de lo que está hablando Juan. Entonces, el que ponía el carbón lo ponía, el que traía el incienso lo traía, se lo preparaba, porque no lo ponían, porque ahí solamente el sumo sacerdote. Entonces el principal sacerdote se quedaba solo. Ellos dejaban eso ahí, le dejaban el incienso al otro y se iban. Se quedaba solamente uno, el sumo sacerdote. Eso fue el momento en que Zacarías se quedó solito, que habla el capítulo 1 de Lucas. Y en ese momento fue que el ángel Gabriel se le apareció a él y le anunció que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada y iba a tener un hijo. Y le llamaría Juan Bautista, le llamaría Juan, porque él sería el que iría delante del Señor para anunciar las cosas, todas esas cosas tan lindas que le dice. O sea, en ese momento que está antes de presentar la ofrenda del incienso, estaba Zacarías solo. Y eso es lo que sucedía todos los días, por la mañana y por la tarde, con diferentes sacerdotes. Quiere decir entonces que subían 3 personas, entraban al lugar santo. De esas 3 personas, los dos ayudantes se regresaban, se salían, se quedaba el sumo sacerdote allí presente con el incienso preparado para ponerlo sobre los carbones, ¿ok? Esperando que el que dirigía todo este proceso, que estaba pendiente de lo que estaba sucediendo, le diera la señal de quemar el incienso. Tan pronto se daba la señal, que él daba la señal, todos los demás estaban mirando, se callaban los levitas, se callaba el cartón, se callaba, no había más aleluya, no había más cántico, no había más nada. Ahí era que sucedía el gran silencio. ¿Por qué? Porque llegó el momento de presentar esa ofrenda. El presidente daba la orden, se señalaba que el momento del incienso había llegado, todo se detenía, todos los cánticos, todo se detenía, toda la multitud del pueblo se retiraba del atrio, se salía, se tiraban al suelo, se postraban y levantaban las manos hacia arriba en silencio, haciendo oraciones silenciosas. En este momento de tan grande solemnidad por todo el edificio del templo, caía en un profundo silencio sobre la multitud, mientras que adentro del santuario el sacerdote ponía el incienso en el altar de oro sobre los carbones encendidos que ya el otro ayudante había colocado allí, y subía la nube del incienso, del perfume que se levantaba delante del Señor, en el lugar donde él dijo: ahí yo me voy a encontrar contigo. Y esa nube tiene que tener
un significado también, así que eso es muy importante. Así que este silencio que está hablando Juan, que hubo un silencio en el cielo media hora, lo que está diciendo, este es el momento en que se ofrece el sacrificio de la ofrenda del incienso. El presidente que está a cargo de todo este servicio está dando la señal y se está poniendo el incienso sobre el carbón y la nube está subiendo. Ese es ese momento que está hablando y describiendo Juan en el séptimo sello. ¿Okay? El sacerdote que colocaba las brasas encendidas se postraba, ese ya se había retirado con el otro. Eso fue lo que le sucedió a Zacarías en ese momento tan especial. El sumo sacerdote de alto nivel, esto también está en Mishnah Tamid 6.3, de alto nivel que oficiaba, estaba parado en la puerta del santuario y daba la orden en el momento de incendiarse la incensación, no incendio, incensación, encender el incienso. El incienso expresa la conexión interior y profunda entre el pueblo y Dios. Este momento que está describiendo Juan en el séptimo sello es este momento que sucede en el templo. Es un momento muy, muy reverente. Y es el momento en el cual el sumo sacerdote se presentaba con todas las oraciones del pueblo en el lugar que Dios había dicho, aquí es el lugar donde yo me voy a encontrar contigo. O sea que había la seguridad, la certeza de que las oraciones que habían hecho, ese era el momento en que iban a ser tomadas por un ángel y llevadas a la presencia de Dios, y Dios las iba a recibir, las iba a escuchar, y si las escuchaba, las iba a responder. Esto es lo que sucede en Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur, que es después de Yom Teruah, la fiesta número 6. Este es el momento importante en Yom Kippur, que entra el sumo sacerdote, ofrece el incienso, también lleva la sangre del becerro para ponerla sobre los cuernos del altar, pero es el sumo sacerdote que hace esa ofrenda, y ese humo que sube es el humo de la expiación. Dios huele el aroma de las oraciones, de las oraciones de arrepentimiento que hemos hecho durante ese día, durante los 40 días antes de ese día tan especial de expiación, que nos hemos estado examinándonos. Toda esa oración sube, se forma ese humo ahí tremendo delante de Dios, y toda la gente, usted lo sabe, que según hemos estudiado la fiesta de Yom Kippur, todos los demás estaban allá esperando a ver qué sucedía, a ver si el sumo sacerdote salía vivo o muerto, o lo había que sacarlo porque se había muerto, o si el cordón de lana que tenían de rojo se cambiaba a blanco, porque ese era el momento en el que Dios había expiado el pecado y los había perdonado a todos, y todos estaban sin pecado. Este es un momento tremendo. En Yom Kippur sucedía eso. Así que esto es bien importante, porque en Yom Kippur, cuando sucede eso, son perdonados. Pero si el cordón rojo no cambiaba de color, quiere decir que Dios no había perdonado, y lo que había que, si Dios no te perdona, lo que hay es juicio. Y este séptimo sello, el relato, está haciéndose antes de que las trompetas comiencen a sonar, las trompetas de los juicios. Que tú veas que tiene una relación entre Yom Teruah y Yom Kippur, el día del ayuno. La nube del incienso tiene que ver con expiación, así que eso es lo que estoy diciendo, ¿ok? La expiación del pueblo, la nube es algo que cubre, y también recuerda la nube que acompañaba al pueblo durante todo el desierto. Cuando el pueblo veía que la nube del incienso subía, recordaba la nube que los acompañó 40 años en el desierto, la Shekinah, la presencia de Dios en medio de ellos. Él está ahí, Él está escuchando nuestra oración. Las oraciones que hacemos, esto es bien importante que entendamos, las oraciones que nosotros hacemos cubren aquellos por los cuales nosotros estamos orando. Eso es como esa nube sube cuando oramos por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro matrimonio. Esas oraciones son como esa nube que cubren a nuestros hijos, cubren la vida de ellos, cubren su matrimonio, cubren todas aquellas cosas que nosotros presentamos. Y por eso es tan importante siempre presentarnos delante del Padre en oración, para que cuando esas oraciones suban al Padre, Él envíe esa nube y los cubra y los proteja. Quizá nosotros no veamos nada, pero la oración hace que ese humo del incienso suba
y cubre. Y el incienso es expiación. Esa nube que sale, que cubre, simboliza expiación, perdón, cobertura. Cobertura. ¿Para qué? Para que no esa persona y Dios no se vieran cara a cara y no tuviera que morir. No recibiera el castigo. ¿Ok? La nube de gloria que estuvo siempre presente con el pueblo en el desierto, en esa nube es que viene Yeshua. Cuando Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, habla de que Él viene en las nubes y que nos va a llevar a las nubes, hasta las nubes con Él, está hablando de esta misma nube, de la nube de la Chequina, la nube que estuvo en el desierto, la nube que se levantaba cada vez que se ofrecía la ofrenda del incienso, que son las obras, las oraciones de los justos. En Primera de Tesalonicenses, Pablo escribió esto de Rab Shaul. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios en Yom Teruah, descenderá del cielo. Esto es Yom Teruah. Entonces los muertos en Cristo resucitarán. Primero, lo que leímos en la multitud debajo del altar, que le dieron vestidura blanca, que se relaciona con resurrección, que salen, que todo esto viene de la letra Hei, que quiere decir o simboliza espíritu, aliento de vida, soplo, aire. ¿Ok? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en esa misma nube de gloria, en esa misma Shekinah nos va a llevar el Padre, Yeshua, con Él para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Las nubes no es que nosotros nos vamos a ir al cielo y las nubes nos vamos a quedar allí flotando con Yeshua. Ay, qué bueno esto por aquí, no tengo que ir allá abajo con más problemas. No, la nube es la misma nube de gloria que estaba en el tabernáculo, que se manifestaba en el templo, que se manifestaba cada día, 2 veces al día, al encender la ofrenda del incienso. Es la misma nube, en esa misma nube de la Chequina de Dios, que va a descender Yeshua, y en esa misma nube nosotros vamos a estar bajo la cobertura de él por siempre. La nube se relaciona con la azúcar. Y en las fiestas de otoño terminamos con las fiestas de Sukkot, donde cada uno debe construir o tener una azúcar en su casa. Y ahí se refugia todos los días un rato. Eso simboliza la nube, esa nube que nos cubre, que nos expía, nos asegura que Dios nos cubre, que estamos perdonados. La jupa también tiene que ver con esa nube, esa jupa donde nosotros nos colocamos en nuestra reunión debajo para recibir la oración sacerdotal. La nube, esa nube que subía, ese perfume agradable de las oraciones, que era el lugar donde Dios se encontraba con nosotros, también se relaciona con la jupa, con la Chequina, todo eso es algo que nos cubre. Las fiestas del otoño terminan con Sukkot, ¿okay? Todos nos metemos en la nube de gloria, porque todo el mundo tiene un azúcar, y el último día nos reunimos, el primer día nos reunimos en la azúcar, el último día nos reunimos todos bajo la azúcar, bajo la cobertura de esa nube preciosa de la Chequina de Dios. ¿Ok? El séptimo sello, para terminar, no puedo quedarme sin decirle qué letra se relaciona con el séptimo sello. La letra hebrea número 7 del alfabeto hebreo, que tiene un valor numérico de 7. Lo primero que quiero decir, que lo dije la semana pasada, el número 7 que dice